¿Sabían que en 2016 la Unión Europea le ordenó a Apple pagarle a Irlanda 13.000 millones de euros? Según la comisión, Apple llevaba 10 años, al menos, sin pagar impuestos sobre ninguna de sus ganancias en el mercado común europeo. Era de esperarse que Apple apele la decisión. Lo que por ahí no era tan de esperarse era que Irlanda también la apele. Resulta que Irlanda no quiere tener nada que ver con la plata de Apple, aunque signifique el 10% de su PBI en recaudación. Irlanda y Apple se pusieron de acuerdo en poner esta plata en una cuenta de custodia separada hasta que el proceso se resuelva. Hasta donde entiendo, la plata sigue ahí hasta el día de hoy. Ya en el 2015, cuando empezó a recibir un poco de atención negativa, Apple había prometido que iba a dejar de usar este truco en particular. Irlanda también prometió una reforma impositiva para que eso no se pudiera hacer más. No se vayan a creer que esto fue un final feliz. No, el Estado irlandés ya tenía preparado y en carpeta un truco nuevo listo para que Apple no pagara impuestos a lo largo y ancho del mundo. El nuevo truco, que se llama Jersey Verde o Green Jersey, forzó a las empresas a mover una cantidad de plata titánica. Primero repatriarla a Irlanda para luego volverla a sacar. Fue tanto el movimiento de plata especulativo que en 2015 el PBI irlandés creció un 34.4%. Para que tengan una referencia, China en su año de mayor crecimiento creció un 15%. Paul Krugman se burló llamando a esto Leprechaun Economics, economía de duendes. Parecía que Irlanda había encontrado el caldero con oro al final del arco iris. Desde el 2015 que Irlanda no usa más el PBI para medir su propio crecimiento. Tiene que usar otra medida porque su propio PBI ya no es una medida confiable. Así de normal es su economía. Empecé este episodio queriendo hablarles al respecto de los paraísos fiscales, pero mientras más y más investigaba, más me doy cuenta de que hablar de paraísos fiscales hoy solo puede significar hablar sobre Irlanda. Bienvenidos a Fin de Época. Irlanda es hoy el segundo país con más PBI per cápita del mundo. Los defensores de Irlanda, que son muchos, la pavonean como un milagro económico y como un caso de estudio de las bondades de las políticas business friendly, de los bajos impuestos y de la apertura irrestricta de la economía. Cuando uno dice que tal vez Irlanda sea un paraíso fiscal, responden que Irlanda pertenece a la OCDE, a la Unión Europea, y que tiene una tasa de impuesto a las ganancias corporativas de 12,5% que está planeando subir al 15%. ¿Cómo podría un país así ser un paraíso fiscal? A su vez, las empresas acusadas de usar a Irlanda como paraíso fiscal, al menos aquellas a las que les importa la mala publicidad, se apuran en recordarnos que tienen oficinas de verdad con empleados de verdad haciendo cosas de verdad en Irlanda. Claro que Irlanda tiene un esquema de impuestos muy competitivo, pero lo que verdaderamente las motiva a quedarse, incluso ahora que supuestamente se fueron las ventajas impositivas, es una población educada y una infraestructura desarrollada y robusta. Voy a tratar de demostrarte de que poco de esto es cierto. Sí, Irlanda armó su sistema de tal manera que las empresas no pueden simplemente poner un buzón y desaparecer, como hacen en otros paraísos fiscales. Pero la población educada que atrajo a las empresas en primer lugar eran contadores y abogados, porque ingenieros, diseñadores y programadores los tuvieron que traer de afuera, no estaban en Irlanda. La infraestructura de avanzada que existe, en verdad es una estructura regulatoria e impositiva diseñada específicamente para defondar las arcas de todos los demás estados del mundo, menos de Estados Unidos. Pero recuerden, el que Fin de Época ponga una tesis sobre la mesa no es lo mismo que entregarse libremente al sesgo. Una tesis es una cosa necesaria para no caer en la enumeración vacía y tibia de hechos, o incluso peor, en el contrabando de opiniones y posturas disfrazadas de supuesta objetividad.
Por eso los invito a leer las fuentes, a decirme qué piensan y en qué están en desacuerdo. ¿Ustedes piensan que Irlanda es un milagro económico? ¿Hay alguno de ustedes que viva en Irlanda y nos pueda decir cómo se ven las cosas desde allá? Y por sobre todo me gustaría saber de qué otras cosas les gustaría que hable en los próximos episodios. Déjenme un comentario que siempre respondo. Voy a hacer una muy breve referencia a la historia de Irlanda. Breve no porque no sea profunda y fascinante, sino precisamente por eso no tengo la capacitación ni el espacio para hacerle justicia. Hay que decir que Irlanda existe como estado desde 1922, cuando ganó su independencia en la guerra anglo-irlandesa. Es un país profundamente marcado por la guerra, el hambre y la migración masiva. Piensen que en 1821 Irlanda tenía 6 millones de habitantes. En 1961, 140 años después, tenía 2.8 millones, menos de la mitad. Solo en el año 1847, en el peor momento de las grandes hambrunas, perdió 1 millón de habitantes. Irlanda siempre tuvo una economía agroexportadora enfocada en venderle vacas y leche a Inglaterra. Por eso Irlanda pagó muy caros sus conflictos políticos con Inglaterra. Primero perdió todo el territorio de Irlanda del Norte, alrededor de Belfast. Pero además y antes, en 1932, cuando en Irlanda ganó las elecciones un partido nacional desarrollista, llamémosle, eso desató una guerra comercial entre Inglaterra y Irlanda que fue muy destructiva para la economía irlandesa. Las élites irlandesas son las propias de un estado agroexportador, compuestas por terratenientes y financistas. Ya desde los 50, que habían estado experimentando con estrategias neoliberales mucho antes de que se pusieran de moda, digamos. En 1956 se aprueba el Export Relief Tax Scheme, que lo que hace es dar 10 años de gracia impositiva casi total a empresas exportadoras que se establezcan en Irlanda. 3 años después funda la primera zona franca moderna, cerca del aeropuerto de Shannon. Así, Irlanda, cuando ingresa a la Unión Europea en el 73, por más que lo hace como su miembro más pobre, también lo hace como el más preparado ideológica e infraestructuralmente para lo que iba a venir. Durante los 70s y los 80s, Europa estaba creciendo mucho y el mercado común europeo empezaba a verse como un botín muy sabroso para las grandes empresas estadounidenses, que se apuraron a buscar una base por la que entrarle al proteccionismo europeo. Inglaterra no era una opción porque en ese momento tenía su propia base industrial que competía con la de Estados Unidos, al menos en el continente europeo, aunque Inglaterra después haya desguazado esa industria, como les contamos en nuestro video sobre Inglaterra. Pero Irlanda no tenía una burguesía industrializada. Todo lo contrario, como ya dijimos, tenía una élite de país agroexportador. Ahí encontró Irlanda su oportunidad, y vaya si la aprovechó. Hasta acá podríamos hablar de un país que finalmente encontró una estrategia de desarrollo. Apostó a crear una economía abierta, basada en el conocimiento, los impuestos bajos, los servicios públicos de alta calidad, pero resulta que cuando miramos más de cerca, se revela una historia bastante distinta. Para eso vamos a hablar de Apple en Irlanda. Apple se establece en Irlanda en 1980. Fue la última empresa en beneficiarse de aquel periodo de gracia de 10 años que mencioné por el Export Relief Tax Scheme. Esa ley, por cierto, la Unión Europea forzó a Irlanda a derogarla porque la consideraba competencia impositiva desleal. Irlanda aceptó derogarla, pero se tomó 7 años para hacerlo. Esto es una táctica irlandesa básica, aceptar las reformas, pero demorar años la implementación de las mismas, mientras inventa una trampa nueva. En 1990, cuando a Apple se le terminaron los 10 años de gracia, muy preocupada le mandó al Estado irlandés 3 cartas detallando punto por punto cómo quería que fuese el sistema tributario irlandés.
No hubo negociaciones entre Apple e Irlanda porque Irlanda implementó todo lo que Apple le pidió sin discutir. Después en la investigación surgieron las minutas de estas reuniones y cuando estaban discutiendo al respecto de cuánto sería la base imponible de Apple, el asesor de Apple dijo 30 o 40 millones de dólares por año. Nótese que estamos hablando de las ganancias globales de Apple, que iban a estar en el orden de los cientos, si no miles de millones de dólares. Los reguladores de Irlanda le preguntaron al tipo en qué se basaba para tirar esa cifra, a lo que el asesor de Apple respondió que no había ninguna base científica para ese número. Los reguladores dijeron que les parecía bien. Fue así que gracias a la colaboración entre Apple y el gobierno irlandés, que nació uno de los productos que más ganancias le dejó a Apple en su historia, el Double Irish o doble irlandés. Una técnica de evasión de impuestos que Apple inventó e inauguró, pero que incontables empresas usaron después de ella. La técnica se llama así porque involucra el uso de dos empresas distintas registradas en Irlanda, pero una de ellas con residencia fiscal en otro país. Esto de registrar una empresa en un país pero que tenga residencia fiscal en otro es algo que solo Irlanda básicamente le permite hacer a las empresas. Es una de sus muchas, llamémosle, idiosincrasias impositivas. Mirando el detalle de la situación, se hace muy difícil no describirla como una colusión o una conspiración para facilitar la evasión global de impuestos. El público en general no sabía de esto hasta 2015, cuando lo dedujo un grupo de investigadores daneses mirando los récords públicos de las empresas. Como les conté en la intro, en 2016 Irlanda tuvo que finalmente cerrar el Double Irish, pero también les conté que abrió otro esquema llamado el Green Jersey. Ese esquema sigue vigente hasta el día de hoy. Entender el detalle de cómo funcionan estas trampas es difícil y aburrido, o francamente es más aburrido que difícil. Está diseñado para ser aburrido porque contiene complejidad arbitraria, no refleja realidades económicas y por diseño está hecho así para que sea más difícil de descubrir y de entender. Pero son una parte esencial del mecanismo del mundo de hoy. Por lo tanto, lamentablemente, hace falta entender un poco de estructura corporativa internacional, llamémosle. Por eso, quédense conmigo 5 minutos mientras les explico de punta a punta y totalmente desde cero el esquema Green Jersey. Ustedes saben que las empresas pagan impuestos basadas en sus ganancias y que sus ganancias son sus ingresos menos sus gastos. Si no hay ganancias, no hay impuestos. Lo que cuenta como gasto deducible de impuestos, o sea, que es susceptible de ser contrapuesto a la facturación para calcular la ganancia, varía bastante de país en país, pero suele ser bastante estricto, por una razón obvia. Si uno deja que las empresas declaren cualquier cosa como gasto, van a encontrar una forma de nunca registrar ninguna ganancia y por lo tanto nunca pagar ningún impuesto. En el caso irlandés, el criterio es particularmente laxo y tramposo. Ahora nos importan dos cosas en particular que en Irlanda podés declarar como gasto corporativo. El primero es los pagos de interés por préstamos que una empresa contrae con una empresa del mismo grupo. O sea que la empresa es del mismo dueño o tiene los mismos accionistas o forma parte del mismo grupo de empresas. El segundo ítem es la compra de derechos de propiedad intelectual y bienes intangibles como marcas y logos. Estas cosas no son normales por razones que se van a volver obvias. Recuérdenlas porque son muy importantes. Primero, los intereses de préstamos intragrupo y segundo, los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo hizo Apple para tomar ventaja de esta maraña de características impositivas? En otras palabras, ¿cómo diseñó su estructura corporativa? Apple constituyó dos empresas en Irlanda. Una, que vamos a llamar Apple Irlanda, es una empresa constituida en Irlanda y con operaciones y domicilio fiscal en Irlanda. La otra empresa,
que vamos a llamar Apple Jersey. Es una empresa constituida en Irlanda, pero con residencia fiscal en Jersey. Una vez constituidas esas dos empresas, Apple distribuye sus bienes entre ellas. A Apple Jersey básicamente le da todo su dinero y todos los derechos de propiedad intelectual, marcas, logos, etc. A Apple Irlanda no le da nada. Ahora, en esta estructura corporativa, Apple Jersey es la holding company, o sea, la que sería la compañía que sostiene el valor, no es la compañía que sale al mundo a facturar y a hacer cosas. La operating company, que es la compañía que factura y tiene actividad económica, es Apple Irlanda. Pero acabamos de decir que Apple Irlanda no tiene ni plata, ni tampoco tiene los derechos de propiedad y marcas para salir a vender nada de Apple. ¿Por qué es esto? ¿Qué puede hacer la pobre Apple Irlanda que tiene que salir a vender iPhones? Atentos, porque acá sucede la magia. Apple Irlanda le pide un préstamo a Apple Jersey por una montaña de plata. Imaginémonos, por poner un número, 100.000 millones de dólares. O euros. Digamos euros. Apple Jersey le da ese préstamo a Apple Irlanda de 100.000 millones de euros a un interés bastante alto. Digamos 7, 8, 9% anual. Ahora, Apple Irlanda sí tiene plata. Y con esa plata va y le compra a Apple Jersey los derechos de su propia marca, los derechos para explotar la marca de Apple, la propiedad intelectual de Apple, para salir a vender. Ahora, Apple Jersey tiene un montón de plata de nuevo, pero la que tiene los derechos es Apple Irlanda. ¿Para qué hacen esto? Bueno, ahora Apple Irlanda tiene registradas pérdidas por 100.000 millones de euros, como habíamos dicho. Y además, todos los meses le caen los intereses del préstamo que tomó, que también puede deducir de impuestos. Lo que significa que antes de ni siquiera empezar a operar, Apple Irlanda ya tiene pérdidas por 100.000 millones de euros y una cuenta de interés que cae todos los meses y sigue sumando pérdidas. Por lo tanto, nunca va a pagar impuestos. Del otro lado, Apple Jersey termina con una montaña de plata completamente libre de impuestos porque Jersey tiene 0% de impuesto a las ganancias corporativas. Lo voy a aclarar para oscurecer. Apple le pide a Apple un montón de plata prestada para comprarle a Apple los derechos de propiedad de Apple para vender teléfonos Apple. ¿Quién decide cuánto cuesta usar el logo de Apple? Apple. ¿Quién decide la tasa de interés de un préstamo de Apple a Apple? Apple. La verdad es que cada vez que pago 20% o 15% de impuestos por comprar una leche, me siento bastante estúpido. El caso de Apple es un ejemplo emblemático, pionero, pero para nada único. Vamos a nombrar algunas para que no se la lleven de arriba tampoco. Google, Facebook, Microsoft, Pfizer, General Electric, Adobe, Starbucks, IBM, Oracle, infinitos otros. Y el Green Jersey y la alianza con las empresas de tecnología estadounidenses es solo una dimensión de una estrategia mucho más amplia. Lo llamo el régimen de excepciones, que consiste en confeccionar regímenes o esquemas individualizados de evasión para cada una de las industrias especulativas en particular. Por ejemplo, la industria de los seguros, la industria de los fondos de inversión, la industria del leasing de aviones, entre muchas otras. Una vez que entendés cómo funciona, realmente se ve que han creado algo de una sutileza considerable. El modelo irlandés, a diferencia de los paraísos fiscales tradicionales que directamente anuncian lo que son, se basa en un régimen permanentemente cambiante de excepciones, regulaciones y sobre todo definiciones retorcidas de lo que constituye una ganancia y un gasto. El régimen de excepciones que inventó Irlanda tiene muchas ventajas para Irlanda, así como para sus clientes. El disfrazar a Irlanda de economía normal es la primera y principal. ¿Qué es mejor que no pagar impuestos? Poder decirle a la gente que pagas impuestos. La élite irlandesa creó un producto nuevo en el mercado de los paraísos fiscales. Un país serio.
Pero la verdadera genialidad del diseño para mí reside en que requiere la colaboración constante y repetida de abogados, contadores, autoridades locales, consultores, firmas internacionales como PricewaterhouseCoopers, Deloitte, todas las consultoras. En definitiva, de la tecnocracia financiera global en alianza con la élite local irlandesa. Toda esta gente recibe decenas sobre decenas de millones de dólares para ejecutar cada uno de los cambios regulatorios que inventan Irlanda y las empresas. A cambio de esas decenas de millones, los tecnócratas salen a pelear una carrera armamentística con todos los demás sistemas recaudatorios del mundo, menos el de Estados Unidos. Es una oferta única. El régimen de excepciones tiene una tercera gran ventaja, y es que actúa como filtro. Cualquier narco puede llenar un galpón de plata, puede lavarlo con algún esquema normal y barato, y puede ir a las Islas Caimán y llenar una cuenta de banco. Lo que va a poder hacer con esa plata en el norte global está, digamos, limitado. En Irlanda, en cambio, los tecnócratas tienen que crear regímenes especiales, lo que les permite elegir quiénes vienen y quiénes no. Esto les permite mantener a los personajes menos presentables del mundo offshore, por llamarlos de alguna manera, en los márgenes. Estos tres factores diferencian a Irlanda de sus competidores menos sofisticados, que la verdad que en la comparación resultan como ladrones de poca monta. Irlanda es un actor particularmente corrosivo de la economía global porque este régimen de excepciones le permite usar las regulaciones en contra de los paraísos fiscales en su propio favor. ¿Cómo es que hace eso? Te lo voy a explicar. El tema de elevación de impuestos, al que se le llama BEPS por Base Erosion and Profit Shifting, que lo voy a traducir como erosión de la base imponible y transferencias arbitrarias de ganancias. El inglés es bastante mejor idioma a veces, la verdad. Este tema está empezando a ser un tema muy caliente en el mundo. ¿Por qué? Y porque a medida que gente como vos o como yo nos empezamos a enterar de estas cosas, a medida de que ciertos estados grandes como Alemania o Francia, que se ven muy perjudicados, empiezan a hacer ruido, y a medida de que, francamente, empezamos a sentir los coletazos económicos de 30 años ya de este saqueo, se hace bastante más difícil hacerse el tonto al respecto de esto. Pero ojo, intentan hacerse los tontos, no se preocupen. Las tecnocracias regulatorias del mundo se apuran a hacer los gestos y la mímica de que algo les importa. La OCDE, por ejemplo, propuso una reforma de impuestos que cerraría algunas de estas canillas. Por supuesto, Irlanda se disfraza de mejor alumno, dice, sí, lo implementamos ya, pero aduce que no estaba lista para tomar un par de medidas al respecto de lo que le pedían. Esto lo que hace es lo que hace Irlanda ya desde hace mucho, ganar tiempo hasta encontrar una nueva trampa. Mientras tanto, Irlanda en el sitio de la OCDE figura con todo en verde. Lejos de debilitar a Irlanda como paraíso fiscal, estas medidas la fortalecen porque tienen un doble efecto. Primero, por un lado, aíslan más y más a los paraísos fiscales que no forman parte de estos acuerdos tributarios. Y por otro lado, le siguen dando más y más certificados de buena conducta a Irlanda. Pero si realmente estuviera en juego el interés del pueblo irlandés, ¿por qué rechazar los 13.000 millones de euros que Apple le tenía que pagar? Eran gratis a nivel reputación. Irlanda no había empezado el reclamo y es impensable que todos sus clientes se hubiesen ido por un vueltito de 13.000 millones de euros. Pero a Irlanda le hubiese hecho mucha diferencia esa plata. Yo creo que la respuesta es que la élite irlandesa sabe muy bien que su situación es frágil. Sabe que la gente que la ayuda le importa nada a Irlanda y que se irían mañana si cambiaran los vientos. Irlanda tiene que pelear por cada centímetro de espacio regulatorio, tiene que defender a muerte cada loophole y cada recoveco para demostrar su valor en el mercado. Cierro mi alegato. ¿Estrategia soberana de desarrollo o estafa y colusión a gran escala? Bueno,
pueden ser las dos cosas. El Banco Mundial habla de un proceso que se llama captura del Estado, que básicamente describe el proceso por el que las élites financieras internacionales toman el control de aparatos estatales. El libro en el que se basa este episodio, Tax Haven Ireland, de O'Boyle y Allen, argumenta que esto pasó de manera análoga a los paraísos fiscales tradicionales en Irlanda. Pero yo no creo que eso sea cierto y que se pasa un poco de izquierda esa lectura, porque no reconoce el rol de la propia Irlanda que eligió esta estrategia como Estado soberano. Los paraísos fiscales tradicionales son cascarones vacíos. En el caso irlandés, ya había una élite que estaba activamente seduciendo y atrayendo estos negocios. No es una captura si los invitas a pasar. Antes de cerrar un par de cabos sueltos, les quería agradecer porque gracias a ustedes cruzamos el primer nivel de monetización de YouTube y ahora si quisieran y pudieran nos pueden ayudar económicamente, sea mes a mes o con un super chat. De cualquiera de las dos maneras sería increíble recibir su apoyo, sea con un like, un subscribe o con una suscripción. Un último tema al que quiero volver es el de las estrategias de desarrollo. O sea, la pregunta principal no es si Irlanda tuvo éxito, sino más bien qué es lo que constituye éxito para los estados que llegan tarde al desarrollo. La verdad es que no estoy seguro, porque Irlanda es un país con un subdesarrollo crónico que buscó una forma de salir de esto. Y esto fue lo que encontró. O más bien esto fue lo que encontraron sus élites, que viene a ser lo mismo. Encontraron dónde sumarle valor al capitalismo, de la peor forma, pero con un éxito que es innegable. El éxito, obviamente, que es para aquellos que se benefician del régimen, eso es en todos lados. Los demás enfrentan una crisis de salarios, una crisis habitacional y de desempleo joven, que es bastante fuerte. 7 de cada 10 jóvenes se quieren ir de Irlanda. Y lo más terrible es que creo que Irlanda realmente ya no los necesita. La tecnocracia y los empleados altamente calificados que vienen a trabajar a Irlanda en las empresas de tecnología preferirían que abajo haya inmigrantes europeos pobres, calladitos, y no irlandeses combativos enojados porque les están gentrificando la realidad. Lo que me queda claro es que si uno mira de cerca cada uno de los ejemplos que los liberales y libertarios brindan de apertura al mundo, lo que me encuentro es una de dos cosas. O países que no se abrieron tanto en primer lugar, como Taiwán o Corea del Sur, o países que se convirtieron en pozos de cleptocracia, como Irlanda o Panamá. Ojo, no se confundan, un proteccionismo inocente tampoco funciona, como tampoco funciona un aperturismo inocente. Y lo que menos funciona de todo es la pendularidad entre uno y otro. Un investigador argentino, Sebastián Mazuca, en su libro Latecomer State Formation, Formación de Estados Tardíos, trata de demostrar lo difícil que es llevar a cabo este tipo de desarrollo, especialmente cuando uno tiene élites que son principalmente comerciantes, en vez de productivas, lo que suele significar guerreras, según Mazuca. También en su clásico libro que pueden ver acá atrás mío, Pateando la Escalera, Ha-Joon Chang demuestra que el punto de partida necesario para una estrategia de desarrollo que funcione es elegir un sector o corredor de la economía con mucho potencial competitivo, protegerlo y liberalizar todo el resto lo más posible. Irlanda, en el fondo, no es otra cosa que un ejemplo más de esto, solo que el sector que eligió proteger es el más nefasto de todos, pero no le quita éxito a su estrategia de desarrollo. Si quieren saber más sobre estrategias de desarrollo, pueden ver nuestro video sobre Taiwán, que creo que les va a gustar mucho. Esto fue Fin de Época y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.